que están entrando después de las 8. No sé por qué entran tarde. La clase que viene, las clases que siguen, que vienen, voy a comenzar exactamente a las 8. Lo que pierden, pierden. ¿Eh? Así que no voy a volver a esperarlos más. No puede ser que estén llegando así tan tarde. Si fuera presencial, directamente cerramos la puerta al anfiteatro y no entran. Así que bueno, por favor traten de ser puntuales. Bien. Recording in progress. Ya pueden escribir apellido y nombre, lo que quieran, en el chat. Ya hemos terminado el tema este de series y ahora vamos a ver un nuevo, perdón, el tema de sucesiones hemos terminado y vamos a ver un tema íntimamente relacionado con sucesiones, que es este tema de series. A ver, un momentito. Acá está. ¿Están viendo? ¿Ven bien? De series numéricas. Sí, profe. Sí, Bueno, es un tipo especial de sucesiones muy particulares. Son series numéricas que resulta ser una suma de una cantidad infinita de números. En definitiva, uno suma una cantidad infinita de números. Y esa suma no necesariamente va a ser infinito. Todo depende de cómo sean esos números, qué tipo de números sean y las expresiones involucradas. Todo surge de una determinada sucesión. Veamos la definición de serie. Dice, sea la sucesión de término general A sub n. Comenzamos teniendo una sucesión. A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 4, etc. Con esos términos nosotros vamos a armar una nueva sucesión que le vamos a llamar S sub n al término general. S mayúscula sub n. ¿Y cómo armamos los términos de esa sucesión? Vamos a ir sumando desde el primer término de la sucesión A sub n hacia la derecha los términos que continúan. Por ejemplo, le vamos a llamar S sub 1 al primer término de la sucesión A sub n, es decir, el A sub 1. S sub 2 va a ser la suma del primer término más el segundo término de la sucesión A sub n. Entonces va a ser A sub 1 más A sub 2. S sub 3 le vamos a llamar a la suma de los tres primeros términos de la sucesión. S sub 4 la suma de los cuatro primeros términos. Y así sucesivamente, S sub n va a ser la suma de los n primeros términos de la sucesión del término general A sub n. ¿Está? Acá está indicado. Entonces, ¿cuánto vale S1, S2, S3, S4 y así sucesivamente S sub n? Y con todos esos son números, ¿ve? Y ustedes vean que a medida que aumenta el subíndice, aumenta la cantidad de términos que se suman. Bien. La sucesión se denomina sucesión de sumas parciales. S sub 1 es la primera suma parcial. En realidad es la sub 1 nada más, no se suma nada ahí. Pero de ahí en adelante, desde el S sub 2, se van sumando. Entonces el S sub 2 es la segunda suma parcial. Luego tenemos la tercera suma parcial. La cuarta suma parcial es el S sub 4. Y la enésima suma parcial es el S sub n. Es la suma desde el A sub 1 hasta el A sub n, incluidos los dos. Bien, la sucesión, ustedes recuerden que es la cantidad infinita de números, de términos que forman ese conjunto. Esa cantidad infinita la simbolizamos con este símbolo, y eso es lo que se llama serie. Es la suma desde n igual a 1 hasta infinito del A sub n. A sub n es el término general de la sucesión original, de la sucesión A sub n. Vean que esta es una suma desde 1 hasta infinito. Y acá está desarrollada. A sub 1 más A sub 2 más A sub 3 más el A sub n más puntos suspensivos. Es decir, al ser una suma infinita
quiere decir estos puntos suspensivos son obligatorios de escribir, porque me indican que la suma continúa de manera infinita. Bien. Y bueno, todo esto, el A sub 1, A sub 2, etcétera, eso se llaman términos de la serie. Por ejemplo, este caso que tenemos acá. Vamos a copiar. Ejemplo 1. Acá. Tomemos el primero. Profesor, ¿Sí? o sea, si no sigue infinitamente, ¿no es una serie? ¿Cómo? Si no sigue hasta el infinito, ¿no es una serie? Exacto. La serie es una cantidad, una suma infinita. Bien, gracias. Bien, por ejemplo, en este caso, el apartado I. El apartado A, perdón. El apartado A nos dice, tengo esta serie, desde n igual a 1 a infinito, 1 sobre n por n más 1. En el apartado I me pide que expanda la serie o que la desarrolle. Es lo mismo desarrollarla que expandirla. Entonces, el apartado I tenemos, un momentito. Vamos a desarrollar esta serie o expandir. ¿Qué significa eso? Bueno, le voy dando a n todos los números naturales, desde 1 hasta infinito. Entonces, cuando n vale 1, ¿qué va a quedar? Va a quedar 1 sobre 1 por 2. Más, cuando n vale 2, voy a tener 1 sobre 2 por 3. Más, cuando n vale 3, voy a tener 1 sobre 3 por 4. Y así sucesivamente. En algún momento, n tomará algún valor, qué sé yo, i. Entonces voy a tener 1 sobre i por i más 1. Y así sucesivamente, y esto no tiene fin. Y esa es la expansión de la serie. ¿Alguna duda? También se acostumbra a poner acá, en lugar de i, no importa el nombre que uno le pone, también se acostumbra a poner n o m o cualquier letra que ustedes quieran. Si yo escribo n por n más 1, sigue siendo válido todo. Este sería el enésimo término de esa suma. Este es el tercer término, este es el primer término y así. Perdón, este es el primer término, el segundo término, tercer término. Este es el enésimo término. Si no ponen estos puntos suspensivos, está mal. Así que tengan cuidado en los exámenes finales. Cuando le piden que expandan una serie, muchas veces lo dejan hasta el enésimo término y no ponen estos puntos suspensivos y se acabó ahí ya. La profesora se recontraaltera y les queda 2 minutos para que los corra al pizarrón con un aplazo. Así que por favor, no se olviden esta parte de acá. Esto es importante. Si no quieren ser aplazados en los exámenes finales. Porque el que no escribe eso quiere decir que no tiene el concepto claro de lo que es una serie. Es una suma infinita de términos. Bien. El segundo subapartado que me pide. Me dice, halle los 4 primeros términos de la sucesión de sumas parciales. Bueno, entonces lo que me están pidiendo es el S sub 1, S sub 2 y así sucesivamente. ¿Cuánto vale S sub 1? 1/2. Bien, es el 1 sobre 1 por 2. Obviamente, si resuelvo esto, da 1/2. Ese es el S sub 1. ¿Cuánto vale S sub 2? 1 sobre 2 por 3, que es 1/6.
Un medio más un sexto. Ah, el S sub 2 es la suma de los dos primeros. Esto es el S sub 2. Es decir, va a ser 1 sobre 1 por 2 más 1 sobre 2 por 3. Es decir, un medio más un sexto. Ese es el S sub 2. Por supuesto que uno puede resolver esto y ¿cuánto daría? El común denominador es 6. Va a quedar 3 más 1, 4. 4 sextos sería 2 tercios. Si uno lo resuelve, da 2 tercios. S sub 3 es la suma de los tres primeros términos. Esto. Es decir, un medio más un sexto más un doceavo. ¿Cuánto daría esto? El común denominador es 12. Acá me quedaría 6 más 2 más 1. 3/4. Entonces, bien sumado, 12, 6, este es 2 más 1. Entonces, esto me queda 9 sobre 12. La tercera es 3 cuartos. Entonces, acá está la primera suma parcial, segunda suma parcial, tercera suma parcial. Y me piden los 4 primeros. Entonces, me falta uno, sería el S sub 4. Es un medio más un sexto más un doceavo. Y el último, cuando n vale 4, acá me queda 4 por 1, 4 por 5. O sea, sería 1 sobre 20. 1 sobre 20. Bueno, y ahí, no sé cuánto es el común denominador de esto. Bien, lo resuelven ustedes. No vamos a perder tiempo en estos números. Y así tenemos entonces los 4 primeros términos de la sucesión de sumas parciales. Esa sucesión, a ver, con 2 minutitos, a ver, vamos a ver. Profesor, ¿Sí? ¿puede ser que esa sucesión tienda a 1? Habla más fuerte, no te estoy escuchando. ¿Puede ser que esa sucesión tienda a 1? ¿Cómo, cómo? Fuerte, fuerte. Si esa sucesión tiende a 1. Ah, no. No, no sabemos. Ya, vamos a ver. Tranquilo. Cuatro quintos me está dando. Bien. A ver, lo dejamos acá. Bueno, esto me está dando 4 quintos. Y así. Esa sucesión de sumas parciales, ¿ve? Ahí esto me está indicando sucesión de sumas parciales, las puedo expresar de esta manera, indicando los 4 primeros términos, que sería un medio más 2, perdón, no es más, un medio, coma, 2 tercios, coma, 3 cuartos, coma, 4 quintos, coma, punto suspensivo. Ahí está. Bien. Definición. ¿A qué le llamamos serie convergente y serie divergente? Dada la serie esta serie infinita, de término general A sub n, la enésima suma parcial era el S sub n, que era la suma desde el primero hasta el enésimo. Ahí nos lleva a puntos suspensivos. Cuidado, vean bien. Porque este es el S sub n. Termina con A sub n. Esa serie converge si el límite del S sub n existe. El valor de ese límite es el valor al que converge la serie. Es lo que acá me dice. La serie de término general A sub n converge a un número S si y solo si la sucesión de sumas parciales converge a S. Es lo mismo que decir el límite del término general de la sucesión de sumas parciales da ese número S. En ese caso, vamos a decir que la suma esta, o sea que la serie, es igual a ese número S. Es la suma
de la serie. Y diverge, obviamente, si el límite no existe. Por ejemplo, retomando la serie que recién hemos tenido, acá nos dice, usando la definición, muestre que esta serie es convergente. ¿Qué significa eso? Que tengo que probar de que el límite cuando n tiende a infinito del S sub n, que es el término general de la sucesión de sumas parciales, existe. Bien. Ese S sub n, si ustedes lo ven, es la suma, desde el A sub 1 hasta el A sub n. Eso se lo puede representar con una suma finita. Vean que es la suma desde 1 hasta n de A sub i, por ejemplo. Desde i igual a 1 hasta n, entonces acá ponemos A sub i. Cuando i vale 1, tengo el A sub 1. Cuando i vale 2, el A sub 2. Y así voy sumando hasta que i toma el último valor n, entonces el último término es el A sub n. Toda esta suma es el S sub n. A eso le tengo que calcular el límite cuando n tiende a infinito. A sub n era esta fracción, 1 sobre n por n más 1. Calculando, o sea, ya teníamos los 4 primeros términos, bueno, acá se han puesto los 3 primeros y el enésimo. Acá está la suma esta. Todo esto, para que uno pueda calcularle el límite, lo que hacemos es escribir la fracción 1 sobre i por i más 1 con fracciones simples. Así hacemos una descomposición de fracciones simples. ¿Se acuerdan de eso cuando lo vimos en integrales? Esta fracción, 1 sobre i por i más 1, como i e i más 1 son factores que tienen, supongamos que estamos hablando de los ceros reales, tienen dos ceros reales, ¿sí? El 0 y el menos 1. Entonces, por eso queda distribuido en fracciones simples así, de esta manera. A sobre i más 1 más b sobre i. Bueno, resolviendo eso, para calcular el valor de a y el valor de b, eso ustedes ya saben, lo de fracciones simples, arman el sistema, bla, 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 y obtienen estos numeritos. A vale menos 1 y b vale 1. Entonces queda distribuida en fracciones simples de esta manera, como está acá. 1 sobre i por i más 1 es lo mismo que esta suma o diferencia de fracciones. 1 sobre i menos 1 sobre i más 1. Y eso es lo mismo que escribirlo acá en la suma, en la sucesión de sumas parciales, en el término general. Y a eso se lo expande. Entonces, cuando i vale 1, reemplazando acá en esta diferencia, queda así como está el primer paréntesis. Este primer paréntesis. Cuando i vale 2, queda este segundo paréntesis, este segundo término. Cuando i vale 3, a ver, eso lo voy a copiar. Llevarlo a Paint para poder hacer marquitas. Vamos para acá. Esto. Vean, cuando i vale 1, esto desarrolla acá. ¿Sí? Pongamos acá un igual. Esto también puedo poner igual. Bien. Cuando i vale 1, ustedes reemplazan en toda esta expresión. Entonces queda una diferencia de fracciones. ¿Ve? 1 sobre 1 menos 1 sobre 1 más 1. Esta primera fracción. Que es lo mismo que escribir, está acá abajo, 1 menos 1 medio. No sé por qué han puesto esta fracción así. Pongamos acá 1 directamente. Me queda 1 menos 1 medio. Cuando i vale 2, queda 1 medio menos 1 tercio. Ahí está. Eso es cuando i vale 2. Cuando i vale 3, queda 1 tercio menos 1 cuarto. Esto que está acá. Y así sucesivamente.
Cuando i toma el último valor queda, o sea, n, queda 1 sobre n, que está aquí, menos 1 sobre n más 1. Este es el último. Y este es el penúltimo. Cuando i toma el valor n menos 1, el penúltimo valor de i es n menos 1. Reemplazando acá quedaría 1 sobre n menos 1 menos 1 sobre n. Este es el penúltimo término. Si ustedes se fijan y quitan paréntesis, hay términos que se van a cancelar. Observen. Menos un medio más un medio, esto con esto se hace 0. Menos un tercio más un tercio se hace 0. Menos un cuarto, a continuación, seguro que va a haber un término que diga más un cuarto, se va a ir con uno que está por acá. Entonces se va el de la derecha con el de la izquierda. Observen en este, cuando veo el penúltimo y el último, se va, ¿quién se va? El primero del último con el segundo del penúltimo. Entonces, el 1 sobre n menos 1 seguro que se cancela con el anterior que está acá. Acá dentro de los puntos suspensivos. En definitiva, ¿quiénes son los que quedan? Los que quedan son este 1 y esta fracción. 1 menos 1 sobre n más 1. Eso es lo que queda luego de haber expandido esta serie. Esta suma. Esto no es una serie, porque esto termina con n. Es una suma finita. Y ahí obtenemos el s sub n. Y a eso es a lo que Profe, tenemos que calcular el límite. ¿Sí? si fuera el caso que esa suma fuera infinita, S sub n es igual a 1, ¿verdad? No. Bueno, ¿No? ahora, no, el s sub n no es 1. El s sub n es 1 menos 1 sobre n más 1. S sub n quiere decir que depende de n. ¿Eh? El S sub n, acordate, era el A sub 1 más el A sub 2 más el A sub 3 y así sucesivamente más el A sub n. No es hasta infinito. Ese es el S sub n. Siempre el S sub n depende de n, salvo que estos sean constantes, pero en general depende de n. Es una función de n, si queréis llamarle f de n. No es un número, salvo en algún caso particular, pero en general es una función de n. En este caso es 1 menos 1 sobre n más 1. Y a eso le tengo que calcular el límite. Profesor, en este caso termina, digamos, en n. Sí, ¿Así es? sí. El S sub n termina con el A sub n. En total son n términos. Acá hay n términos. Pero usted había dicho después, antes, que cuando mostrábamos, digamos, tiene que ser infinito y poner los puntos suspensivos después del S sub n. Sí, eso cuando expandimos la serie. Pero mira lo que nosotros hemos hecho acá. Esta no es una serie, cuidado. Acá hemos expandido esta suma finita. Esto es una suma finita. Mira, fíjate que acá no dice infinito. Acá dice n. Cuidado con esto. Bien. Sí, sí, Esto sí. es una suma finita. Ojo con eso. No es No es serie. una serie, digamos, entonces. No, no es serie eso. Eso es una suma finita como la que teníamos en integrales. ¿Te acordás? Suma de Riemann, eso. Eso, es una suma finita. Serie es cuando acá es infinito. La serie es una suma infinita. Entonces, por eso acá no van los puntos suspensivos, porque acá tiene fin. Acá la variable i comienza con 1 y termina con n. Tiene fin. Por eso es una suma finita. Por eso acá no hay puntos suspensivos. ¿De acuerdo? Bien. Bien. Cuando le calculamos el límite, esto va a ser el límite, cuando n tiende a infinito, de 1 menos 1 sobre n más 1. Y bueno, es muy fácil acá. 1 sobre infinito, esto tiende a 0, entonces el resultado da 1. Existe el límite, ¿ve? Y vale 1. Acá estamos diciendo entonces que S
vale 1. La suma de la serie vale 1. La serie era esta que está acá. La voy a copiar. Esta es la serie. Le vemos para acá abajo. Esa suma vale 1. La serie converge a 1. ¿Por qué la serie converge a 1? Porque la sucesión de sumas parciales es convergente. Y converge a 1. Acá le hemos calculado el límite de una sucesión. Esto es el límite de una sucesión. ¿Cuál es la sucesión? Esta que está acá. Esta. La sucesión S sub n. Esta es la sucesión de sumas parciales. La puedo expresar así. 1 menos 1 sobre n más 1. A esa sucesión le hemos calculado el límite. Al término general, obviamente. Este es el límite de una sucesión. Límite de la sucesión de sumas parciales. Esta es la sucesión de sumas parciales. Como el límite ha existido, entonces quiere decir que la sucesión de sumas parciales es convergente. Pero efectivamente la sucesión de sumas parciales es la serie, es lo mismo. Y converge a 1. Es decir, esa suma infinita de números, y vean que todos son números positivos, ¿ve? Cuando n vale 1 tengo un medio, y así, ve todos estos numeritos. Esto. Si yo sumo un medio, más 2 tercios, más 3 cuartos, más 4 quintos, más 5 sextos, y así, 6 séptimos, 7 octavos, bla, 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 hacia el infinito, si sumo esa cantidad infinita de números, el resultado final da 1. Entonces acá están viendo un caso muy particular, que estamos sumando una cantidad infinita de números positivos y apenas da 1 esa suma. Bien. Acá está todo desarrollado. Ahí está, la suma vale 1. ¿Qué pasa con esta otra serie? Esta serie desde n igual a 1 a infinito. ¿Qué va a pasar con esto? De 5. Veamos. Esa es una serie divergente. Pero Bueno, ¿cómo ahí se saca el 5 y por, digamos, las propiedades, digamos, del sigma, va a ser toda la suma de todos los números hasta infinito, entonces por eso es divergente. Pero esas propiedades que vos estás hablando son para sumas finitas, no para sumas infinitas. O sea, lo que vos estás diciendo es en forma intuitiva. Estás acertando de casualidad. Conceptualmente no, ten cuidado. Mira, ¿cómo podemos probar de que esta serie es divergente? ¿Cómo vamos a probar que esta serie es divergente? Vamos a armar la sucesión de sumas parciales. Primero, armamos la sucesión de sumas parciales. Acá, el A sub n, ¿cuánto vale? ¿Vale? ¿Cuánto? 5. 5. O sea, originalmente nosotros tenemos una sucesión de término general A sub n, es decir, el término general de esa sucesión es 5. Todos los términos, si yo a esa sucesión le quiero mostrar cuáles son sus términos, son estos, 5,5,
5, y así indefinidamente. ¿Mm? Bien. Vamos a armar la sucesión de sumas parciales. A ver, ¿cuánto vale el S sub 1? 5. 5. Es el A sub 1. Y A sub 1 es el primer término, este que está acá. Es decir, vale 5. ¿Cuánto vale S sub 2? A sub 1 más A sub 2. A sub 1 más A sub 2. Es decir, vale 5 más 5. Bien, eso vale 10, obviamente. Que lo puedo expresar como 5 por 2. ¿Cuánto vale S sub 3? La suma de los tres primeros. Es decir, 5 más 5 más 5. Eso es Entonces, 15, profesor, obviamente. Pero la puedo expresar como 5 por 3. podríamos expresar S sub n como 5 por n, digamos. Muy bien. Entonces, si continuamos, el S sub n, acá ya el compañero ya se ha dado cuenta, es 5 más 5 más 5 más puntos suspensivos más 5. En total son n. Este es el S sub n. Estos son n términos. O n sumando, es lo mismo. Obviamente, como todos son iguales y en total son n, el resultado da 5 por n. O sea, 5n. Y así hemos armado la sucesión de sumas parciales. La escribamos. La sucesión de sumas parciales es esta sucesión, 5n. Si quisieran indicar los primeros valores, y bueno, sería el 5, el 10, el 15, el 20 y así sucesivamente. ¿Sí? El 25 y así sucesivamente. Esa es la sucesión de sumas parciales. Como es una simple sucesión, tengo que ver si esa sucesión es convergente o divergente. Entonces, ¿qué hago ahora? Segundo, calculamos el límite cuando n tiende a infinito del término general de esa sucesión de sumas parciales. Es decir, el límite cuando n tiende a infinito, en este caso de 5n. Y esto obviamente está dando infinito. Este límite no existe. ¿Qué quiere decir eso? Que la sucesión S sub n es divergente. La sucesión de sumas parciales es divergente. Pero la sucesión de sumas parciales es exactamente lo mismo que la serie. Esta que está acá. Es lo mismo. Es decir, es lo mismo que decir que la suma, o desde n igual a 1 a infinito de 5, diverge. ¿Mm? Y con eso estaría probada que la serie es divergente, usando la definición. Así decía el enunciado. ¿Ve? Usando la definición, muestra que esta serie es divergente. Bien. Vamos a ver un tipo de serie muy particular, que es lo que se llama... ¿Sí? ¿Puedes volver 2 segundos a la diapositiva? Ahí está. Listo, profe. Gracias. Muy bien. Bien. Una serie muy particular y muy importante es lo que se llama la serie geométrica. Importantísima serie. ¿Qué me dice lo siguiente? Sea A un número distinto de 0. A es un número. Acá no me dice qué tipo de número es. Quiere decir que es un número real cualquiera, excepto el 0. Y ahora tengo esta serie. A más A por R más A por R al cuadrado. El que sigue va a ser A por R al cubo. Y así A por R a la n menos 1 más punto suspensivo. Observen,
a un término lo obtengo del anterior multiplicado por R. Observen, el segundo término es igual al primero por R, es decir, A por R. El tercer término es igual al segundo por R. Entonces, AR es el segundo. Lo multiplico por R, entonces queda R cuadrado. El tercer término es, el cuarto término es igual al tercero por R. O sea, AR cuadrado es lo mismo. Si lo multiplico por R, nos queda A por R cubo. Y así vamos a ir multiplicando cada término por R y voy obteniendo el término que sigue. Esta suma infinita, escrita en forma con la notación sigma, es esta que está acá. Desde n igual a 1 a infinito. Vean que cuando n vale 1, si ustedes reemplazan en esta expresión, ahí, cuando n vale 1, queda 1 menos 1 es 0. R elevado a la 0 vale 1. Y A por 1 vale A. Es el primer término. Cuando n vale 2, acá va a quedar 2 menos 1 queda 1, entonces queda A por R. Ahí está. Cuando n vale 3, voy a tener A por R cuadrado, el tercer término. Y así sucesivamente. Esa serie se llama serie geométrica. Ve que comienza en 1. Comienza con el número 1, desde n igual a 1. Y la expresión es A, que es un número cualquiera, una constante. Y acá tengo una potencia. Esa potencia tiene la base R siempre la misma. Siempre la base es la misma, es constante. Lo que va variando es el exponente de esa potencia. Vean que originalmente el exponente acá en el primer término es 0, luego es 1, luego es 2, 3, 4, 5 y así va aumentando cada vez más el exponente de 1 en 1. Esa serie se llama serie geométrica. ¿Por qué se llama serie geométrica, profe? Así se llama. Así se llama. Está muy relacionado con la geometría. Quizás por eso se llame así. Luego vamos a ver otra serie que se llama series P. Bien. R se llama razón de la serie geométrica. Y A es el primer término. A se llama primer término. Es el primer término. ¿De acuerdo? A ver, nos inventemos alguna serie geométrica. Por ejemplo, a ver, pongamos series geométricas. Profesor, eso de R elevado a la n menos 1 era como un ejemplo. Es la forma general de escribir una serie geométrica. Así. Ahora Con n vamos. menos 1, digamos. Sí, porque el primer término tiene que ser el valor de A. Tiene que ser el número A. Quiere decir Bien. que toda Bien, esta ya potencia entendí. tiene que valer 1, obligadamente. Y para que esa potencia valga 1, el exponente obligadamente tiene que ser el 0. Por eso, tiene que ser R a la n menos 1, no a la n. Veamos. Vamos a hacer varios ejemplos. Reinventemos alguna serie geométrica. Por ejemplo, la serie desde n igual a 1 a infinito de 2 por 1/3 a la n menos 1. Ahí tengo una serie geométrica. Profe, una duda. Sí, Si sacamos, por así decir, un factor común, porque 2 es una constante, la sacamos fuera del sigma, no se puede. ¿no? No, Bien. no se puede sacar esa constante. Profesor, el ejemplo que usted dio de 7, 4, 7, 4 puede Sí. ser un ejemplo de serie geométrica, No. ¿o no? A ver, digamos que una partecita, no todo, porque la expresión que han encontrado es una suma de cosas. Ah, cierto. Tiene No, razón. no respeta la expresión que acá dice. Fíjate que esta expresión es un producto, ¿ve? A por una potencia cuya base es constante y su exponente es n-1. Tiene que respetar esta expresión.
yo tengo, por ejemplo, esto, a ver, 5 por menos 1 a la n menos 1. Esa es una serie geométrica. Otra. Uno puede hacer miles y millones de series geométricas. Desde n igual a 1 a infinito, supongamos de pi por 2 sobre pi a la n menos 1. Eso también es una serie geométrica. Y así, hagamos una más. Pregunto, esta, desde n igual a 3 a infinito, 2 por, pongamos 5 tercios a la n. Esa es una serie geométrica. No, porque no cumple la forma de serie geométrica. No tiene el primer El término. primer término no va a ser 2, digamos. Ajá. Bien. Les voy a mostrar que sí es una serie. Es decir, así como está, así, originalmente así, no. O sea, no podemos decir que es una serie geométrica, pero la podemos llegar a escribir como serie geométrica. Y van a ver cómo lo harían. Acá les muestro. La vamos a desarrollar, la vamos a expandir a esta serie. Veamos. Cuando n vale 3, reemplazando, nos queda 2 por 5 tercios al cubo. Más. Cuando n vale 4, 2 por 5 tercios a la cuarta. Más. Cuando n vale 5, 2 por 5 tercios a la quinta. Y así, puedo seguir, 2 por 5 tercios a la sexta. Y así, sucesivamente. Ahí está expandida la serie. ¿Me siguen? Bien. Profe, Sí. Ahora, hagamos lo siguiente. Vean que este es el primer término. ¿Sí? Entonces yo a ese primer término lo puedo escribir así. 2 por este 3, yo lo puedo escribir. A ver, vamos a escribir así. 5 tercios 4 menos n. ¿Puede ser? para. Lo pongamos así. Lo dejemos así. A ver, o lo podríamos. Espera un momento. Lo resolvamos. ¿Cuánto vale 5 tercios al cubo? 125. 125 sobre 27. 127. Sobre 27. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Sí o no? Sí. Bien. Más. Acá yo voy a tener 2 por 125 sobre 27 por 5 tercios. Ese es este. ¿Están de acuerdo? Claro, puede ser. ¿Sí o no? Sí. 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 profe. Muy bien. A ver el que sigue. El que sigue va a ser 2 por 125 sobre 27 por 5 tercios al cuadrado. Este es este. Lo que está haciendo es reformular el primer término, ¿verdad? Sí. ¿Lo ven? N más 1, N más 2, así. ¿Entienden o no entienden? Sí, profe. Ese es el primer Sí, término. profe. Lo calculo completito el primer término. Obviamente, si yo esto lo resuelvo, calculado, sería 125 por 2 es 250. Esto sería 250 sobre 27. Y acá sería 250 sobre 27 por 5 tercios, y lo voy a escribir elevado a la 1. Este. Más el que sigue es 250 sobre 27, y acá voy a tener 5 tercios elevado al cuadrado. Y así, ¿ve? El que sigue va a ser, este va a ser 2 por 125 sobre 27 por 5 tercios elevado al cubo, y así sigue.
Entonces la puedes escribir como el primer término, Ajá, que n sea, y que n sea 1. sí señor. Ahora lo vamos a escribir como suma, usando el símbolo suma. Esto va a ser 5 tercios al cubo, más punto suspensivo. Y ahora que estamos viendo esa expresión, ¿cómo lo puedo expresar usando el símbolo suma? A ver, ustedes me lo dictan. Desde n igual a 200 n 1 igual a 1, a infinito, ¿de qué? A ver, dicta. 250 sobre 27 por ¿Sí? 5 tercios elevado a la n menos 1. Perfecto. Y ahí hemos descubierto que efectivamente sí es una serie geométrica. ¿Alguna pregunta? Profe, entonces la serie geométrica siempre es más o menos la misma expresión, solo que cambiamos el primer término y el valor de R. Exacto. Es decir, siempre que sea un número, o sea, en general vos tenés que tener una constante por una potencia, acá con base constante, elevado a el exponente variable. Bueno, el exponente variable, pero no cualquier variable. En general, en forma lineal. Es decir, puede ser una recta. O a ver, supongamos que sea 7 por 3 medios, supongamos aquí a la 2n más 1. Eso a la larga o a la corta, supongamos que esto sea desde n igual a 4 a infinito, a la larga o a la corta lo van a poder transformar a esto en una serie geométrica comenzando desde n igual a 1. Les dejo planteado eso para que ustedes traten de verlo si quieren. Profesor, Llevarlo a si esto. n fuera igual a 1, ¿puede ser ¿Cómo? ¿se puede transformar en una sucesión también o no? ¿Cómo, mijo? Si n fuera igual a 1 en vez de 4, ya no se podría, digamos. Sí se puede también. Sí, sí se puede. Usa propiedades de la potenciación y vas a ver. A ver, mira. 3 La medios. dirección empezaba en 3, por ejemplo. Mira. Esto vos lo podés expresar así. Me parece que ya lo entendí cómo es. 3 medios al cuadrado a la n por 3 medios a la 1. ¿Está de acuerdo? Sí, Y esto es lo mismo que escriba. Este 7 por este 3 medios es lo mismo que 21 medios. Y esto 3 medios al cuadrado es 9 cuartos a la n. Como yo necesito que acá diga n menos 1, es muy fácil. Le resto 1 y le sumo 1 para que no se altere. O sea, siempre pueden hacer alguna trampita y lo van a lograr obtener. 21 medios. Y esto va a ser 9 cuartos a la n menos 1 por 9 cuartos a la 1. Y esto es lo mismo que escribir 21 por 9, 9 por 1, 9, 9 por 2, 18, es 189, 2 por 4 es 8, por 9 cuartos a la n menos 1. Ahí está. Entonces, si vos escribís la serie desde n igual a 1 a infinito, de eso, 189 octavos por 9 cuartos elevado a la n menos 1, ahí tenés la serie geométrica expresado desde n igual a 1, que resulta ser igual a esta que está acá. Es la profesor. misma serie que esta. Entonces, esa que se está marcando en rojo, así como está, no puedo decir que es una asociación, pero sí que la puedo transformar en una, digamos. La podés reescribir para mostrar de que efectivamente sigue siendo serie geométrica. Ah, bien. ¿Mm? Hay que siempre reescribirla desde n igual a 1. ¿De acuerdo? Y así se muestra que es una serie geométrica. Bien. Ya hemos jugado un poquito y ahora pasemos a acá. Entonces,
Veamos un teorema que me dice de cuándo esta serie geométrica es convergente y cuándo es divergente. Bien, dada la serie geométrica, esta que está aquí, desde n igual a 1 a infinito, de a por r a la n menos 1, acá está expandida, se presentan los dos siguientes casos. Un caso en el cual la serie va a ser convergente y el otro caso es cuando la serie es divergente. ¿Cuándo es divergente? Cuando el valor absoluto de la razón, o sea, de la base de la potencia, sea mayor o igual que 1. ¿Y cuándo es convergente? Cuando el valor absoluto de R, o sea, de la razón, sea un número menor que 1. En el caso ese, que es convergente, uno puede conocer cuánto vale esa suma. La suma es igual a esta expresión. El primer término dividido en 1 menos la razón. Es decir, la suma infinita esta, cuando es convergente, vale esta fracción. Entonces, es cuestión de identificar el primer término y de identificar la razón. Primero, identificar bien cuál es la razón. Si el valor absoluto de la razón es menor que 1, la serie converge. Si es mayor o igual que 1, la serie diverge. Entonces, veamos los ejemplos que yo acá me había inventado. Vamos al primer caso, este de acá. Suma de serie de n igual a 1 a infinito de 2 por 1/3 a la n menos 1. Esta serie, ¿converge o diverge? Diverge. ¿Ah? Converge. 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 ¿Cuánto vale R? 1/3. 1/3. Es un número menor que 1 en valor absoluto. Entonces esta serie converge. ¿A qué valor converge? ¿A qué número? A sobre 1 menos R. Bien, ¿cuánto vale A? 2. 2. 2 sobre 1 menos la razón, o sea, 1/3. Bien. Converge a 1 3, puede menos. ser. ¿Cómo, mijo? Converge a 3. Muy bien. 1 menos 1/3 vale 2/3. El 3 pasa para arriba, se simplifica el 2, el resultado da 3. O sea que toda esta suma, vea que una cantidad infinita de números positivos en este caso, toda esa suma vale 3. Converge a 3. El que sigue, la suma desde 1 a infinito de 5 por menos 1 a la n menos 1. Esta serie, ¿converge o diverge? Diverge. 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 ¿Ve? Es cosa de verla, identificar. ¿Por qué diverge? Porque R vale menos 1. El valor absoluto de R vale 1. Y acá hemos dicho, acá en la teoría, el teorema nos dice que si R en valor absoluto es igual a 1, la serie diverge. O sea, quiere decir que esa serie no tiene un valor. Esta suma infinita no da nada. No me da un valor. No existe, digamos, esa suma. Diverge. ¿Qué pasa con la que sigue? Esto. Desde 1 a infinito, pi por 2 sobre pi a la n menos 1. Converge. ¿Converge o Converge. diverge? ¿Eh? Converge. 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 Muy bien. ¿Por qué converge? Porque Porque R vale 2 sobre pi. ¿Sí? En valor absoluto, vale 2 sobre pi, es un número menor que 1. Y puedo averiguar a qué valor converge. Bueno, eso no lo hagamos ahora. La que sigue, esta era desde n igual a 3 a infinito, pero a esta ya le hemos dado forma. Le hemos dado forma y hemos llegado a esta expresión. Ahí tengo la serie bien identificada. A vale 250 sobre 27. Es el primer término. Y R vale 5/3. ¿Sí? R, acá está, la base de la potencia. El valor absoluto de R vale 5/3. Pero ese es un número ¿cómo? Mayor que mayor a 1. 0. Mayor. Entonces, esta serie diverge.
¿Alguna pregunta? ¿Ves que es fácil? Es identificarla a la serie, identificarla bien, y una vez que está identificado cuál es el primer término y cuál es la razón, listo, aplico el teorema y el problema queda solucionado. Vamos acá. Ahí está. Profesor, Sí, y pasa lo mismo con las series que con las sucesiones, que como lo más importante es definir si converge o diverge. exactamente. En una serie lo que queremos determinar siempre es si es convergente o si es divergente. Y cuando sea posible conocer el valor al que converge, se lo determina. Si no, no. Lo importante es averiguar si es convergente o si es divergente. Ese es el objetivo final de las series. Bien. Y este teorema tiene demostración y se le pide en el examen final. Así que por favor hay que estudiarla muy, muy bien con todo el detalle que acá viene a continuación. No voy a escribir nada, simplemente vamos a ver lo que ya está escrito y listo. Tenemos que demostrar que la serie geométrica converge a este número a sobre 1 menos r si el valor absoluto de la razón es menor que 1 y diverge si el valor absoluto de la razón es mayor o igual que 1. Bien. Recordemos que lo que teníamos que hacer en definitiva es calcular el límite cuando n tiende a infinito del S sub n. S sub n era ¿qué cosa? A ver, alguien que me lo diga. La sucesión de sumas parciales. Perfecto. Exacta. Sería, S sub n sería el término general de la sucesión de sumas parciales. Muy bien. Ahí estaba escrito que tenían que haber macheteado. Muy bien. S sub 1, luego el S sub 2, el S sub 3 y así. Pero el S sub n es toda la expresión esta. Si uno la desarrolla, acá está la suma. A más A por R, más A por R cuadrado, A por R cubo, y así sigue, hasta el enésimo es A por R a la n menos 1. Tengan en cuenta que son n términos esto, ¿eh? Ojo. Termina con el exponente n menos 1, pero en total son n términos. ¿Sí? Si tiene la llave, profesor, entonces no es, o sea, ahí ya es serie. Claro. Este es el término general de la sucesión de sumas parciales. Vamos para acá. S sub n es el término general de la sucesión. Acá te la escribo la sucesión. Ahí está la sucesión esa de sumas parciales. Esta es una sucesión. Uno calcula el límite cuando n tiende a infinito del término general de la sucesión de sumas parciales. Y se pueden presentar dos casos. Que no exista, ese límite no existe, o que ese límite sea igual a un número S. Es decir, existe. Si no existe, quiere decir, entonces, la serie desde n igual a 1 a infinito de A sub n diverge. Y si existe, quiere decir, entonces, la serie desde n igual a 1 a infinito de A sub n es igual a ese número S. O sea, converge a S. ¿De acuerdo? Es un mini resumen para que tengan claro. No se olviden que todo esto había surgido originalmente de tener una sucesión de término general A sub n, cuyos elementos eran el A sub 1, A sub 2, A sub 3 y así sucesivamente. Esa es la sucesión original.
Y S sub n, esta sucesión, era la sucesión de sumas parciales. O sea, esto es lo mismo que la sucesión formada por el S sub 1, el S sub 2, S sub 3 y así sucesivamente, ¿sí? S sub 4, punto suspensivo. Estos elementos que están acá, S1, S2, S3, S4, se obtenían de esta serie a sub n, de esta sucesión a sub n, haciendo sumas parciales. S sub 1 era el primero, el A sub 1. S sub 2 era la suma del primero con el segundo, es decir, A1 más A2. S sub 3 es la suma del primero, el segundo y el tercero, los tres primeros. ¿Estamos? Ahí tienen un súper resumen. Bien. Entonces, el objetivo es, si yo quiero saber si una sucesión, si una serie converge o diverge, acá en la demostración, lo que vamos a tener que hacer es esto, calcular ese límite de la sucesión de sumas parciales. ¿Nosotros qué teníamos? Ya se me terminó acá el pizarrón. Me voy allá arriba. Lo que nosotros teníamos es la serie geométrica teníamos nosotros la serie geométrica. La escribo. A por R a la n menos 1. Esa es la serie geométrica. Es decir, la sucesión de sumas parciales es ¿cuál? A, que el primer término, A por R. A ver, en realidad sería A más R. Esto se me va a hacer un lío. Lo vamos a poner de otra manera. Esto y esto es lo mismo. O lo pongamos, es que no quiero, mejor no lo hago porque si no se van a confundir más. Fíjense, el S sub n, el S sub n es la suma. A ver, lo hagamos como suma. Esto borramos. Es la suma desde n igual, lo hagamos desde, perdón, desde i igual 1 hasta n de a por r a la i menos 1. Es decir, esto es a más a por r más a por r cuadrado más a por r cubo. ¿Ve? Es la sucesión. Esta es la suma parcial, la enésima suma parcial, más a por r a la n menos 1. Acá puedo escribirlo así, a más a por r más a por r cuadrado, etc. Esta es la sucesión y este es el término general, más a por r cubo, etc. Pero esta es una sucesión. Entonces ahí lo vamos a terminar con puntos suspensivos. Esto, en total, esto tiene n términos. Y nuestro objetivo es calcular el límite cuando n tiende a infinito de S sub n. Es decir, el límite cuando n tiende a infinito de toda esta expresión. Eso. Eso es lo que queremos hacer. Con paréntesis. El límite de toda esa suma. Eso es lo que queremos hacer. Y vamos a ir distinguiendo en varios casos. Vamos a considerar qué pasa cuando R vale 1. ¿Qué pasa cuando R vale menos 1? ¿Qué pasa cuando el valor absoluto de R es menor que 1? ¿Y qué pasa cuando el valor absoluto de R es mayor que 1? Esto es lo mismo que decir, el valor absoluto de R es distinto de 1. Y esto
es lo mismo que decir el valor absoluto de R es igual a 1. Esos son los casos que tenemos que analizar. ¿Mm? En cada caso vamos a ir viendo. Entonces, veamos en la demostración. Me queda 15 minutos. Consideremos primero R igual a 1. ¿Mm? Primer caso. Si R vale 1, fíjense, cuando ustedes reemplazan acá la R por 1, el número 1 elevado a cualquier exponente siempre me da 1. Por eso va a quedar A más A, ¿ve? A por 1, A por 1 al cuadrado, A por 1 al cubo, A por 1 a la n menos 1. Todo esto 1 elevado a algo siempre vale 1. Por eso queda A más A más A más A, n veces, n términos iguales a A. Y por eso esa suma vale n por A. O sea que el S sub n vale n por A o A por n. Cuando R vale 1, estoy en ese caso. Y en ese caso, al calcular el límite, ¿cuánto va a dar? El límite cuando n tiende a infinito de A Infinito. por n. Infinito. ¿Cuánto vale? Divergente. ¿Cuánto da el límite? Infinito. Infinito. Acá está calculado. Dependiendo del signo de A. Si A es positivo, va a dar más infinito. Pero si A es negativo, va a dar menos infinito. Acá está bien detallado. Obviamente el límite no existe. Y ahí queda probado que la serie es divergente si R vale 1. ¿Sí? Vamos al teorema. Acá está. Está probado esta igualdad que está acá. El igual a 1. Si el valor absoluto de R, no si el valor absoluto, sino si R. Si R vale 1, hemos probado que es divergente. ¿Qué pasa cuando R vale menos 1? Cuando R vale menos 1, uno reemplaza aquí y vean que van a tener A más A por menos 1. Luego más A por menos 1 al cuadrado, más A por menos 1 al cubo, más A por menos 1 a la cuarta, y así siguen. Vean, acá está. A por A, A más A por menos 1 al cuadrado, menos 1 al cubo. A ver si eso lo puedo. Para que lo analicemos un poquito acá con cuidado. Vamos acá. Esto. Fíjense, cuando n es par, quiere decir, cuando yo tengo la suma de estos dos primeros, o de los cuatro primeros, ahí n es par, ¿ve? Este con este, ahí n es par, n vale 2 ahí. N vale 4 si sumo los cuatro primeros. ¿Cuánto vale la suma esta? A más A por menos 1. ¿Cuánto vale esa suma? 0. 0. 0. ¿Cuánto vale la suma del primero, el segundo, el tercero y el cuarto? Sumen esto. 0. 0. Toda esta suma vale 0. ¿Cuánto vale la suma desde el primero hasta el sexto? Porque acá, a 0 también. Pero también. vendría A por menos 1 a la cuarta más A por menos 1 a la quinta. Así sería desde el primero hasta el sexto término, también vale 0, ¿ve? Por eso está aclarado acá. Esta suma, el S sub n vale 0 si n es par. ¿Para qué pasa cuando n es impar? A ver, lo analicemos. Saquemos esto. Sacamos. Vamos a sacar. Cuando n es impar, supongamos, si n vale 1, yo tengo este término. Cuando n vale 3, voy a tener los 3 primeros. Cuando n vale 5, voy a tener los 5 primeros. Es decir, acá hay un hito que me faltaría, que sería el A por menos 1 a la cuarta. Entonces, fíjense, cuando n vale 1, vale A. Y cuando n vale 3,
¿Cuánto vale la suma de estos tres? Vale A. Vale A. ¿Sí? Porque este se va con esto, y acá queda menos 1 al cuadrado vale 1, y 1 por A vale A. ¿Y cuánto vale la suma de los 5 primeros? Incluido este. Vale A. Va a valer A, porque se va este con este, se va a ir este con este, y queda este solito, que es menos 1 a la cuarta vale 1, por A vale A. Efectivamente vale A si n es impar. Entonces, ¿qué va a pasar con el límite? Entonces yo tengo que tomar dos casos. Cuando n es par, calculo el límite. Cuando n tiende a infinito de s sub n, va a ser el límite cuando n tiende a infinito de 0. ¿Sí? Cuando n es par. El límite de esa constante es la constante 0. Y cuando n es impar, el límite, cuando n tiende a infinito, del s sub n, es el límite cuando n tiende a infinito de a. El límite de una constante es la misma constante, a. Pero originalmente, tengan en cuenta, en las, perdón, en la definición de serie geométrica, ¿qué se ha escrito aquí? A es distinto de 0. Entonces, si A es distinto de 0, quiere decir que estos límites, estos números son distintos. Entonces, eso me lleva a concluir que no existe el límite cuando n tiende a infinito de s sub n. Y por lo tanto, la serie es divergente. Y ahí queda probado que es divergente cuando r vale menos 1. ¿Han entendido? Sí, profe. Profe, Sí, profe. Muy bien. Ahora vamos a los casos cuando r no vale ni 1 ni menos 1. Eso ya está probado. Ahora, el valor absoluto de r es distinto de 1. Bien. Acá tengo el s sub n. Ahí está desarrolladito. Ese es el s sub n. Lo que se hace acá es multiplico miembro a miembro por la razón. Multiplico miembro a miembro por r. Entonces acá queda r por s sub n. Y al multiplicar todos estos términos por r, vean qué va a pasar. Acá voy a tener a por r, el primer término, porque tengo la a esta por r. Aplican propiedad distributiva. Entonces queda AR. Luego van a tener AR cuadrado, AR cubo. Y cuando multiplican aquí, el último, por R, va a quedar A por R a la N. ¿Sí? Porque R por R a la N menos 1, queda R a la N por A. Entonces, ustedes tienen el S sub N y tienen el R por S sub N. S sub N y R por S sub N. Y lo que hacemos es restamos la ecuación 1 a la ecuación 1, le resto la ecuación 2. Acá está. S sub n menos R por S sub n. Hago la resta miembro a miembro. Acá está. Todo esto es el S sub n. Menos todo este paréntesis que está aquí es el R por S sub n. Cuando hacemos la resta acá, al quitar estos paréntesis, el signo menos le cambia el signo a todo lo que está acá a la derecha. ¿Ve? Por eso esto es cosa de escribir nada más. Y fíjense que cuando en el primer miembro, cuando hago esta resta, saco factor común S sub n, entonces va a quedar 1 menos R, que está acá. Ahora, si ustedes observan, en el segundo miembro, este A por R se cancela con menos A por R. ¿Ve? Se va. Este con este. AR cuadrado se cancela con el AR cuadrado, que acá es negativo. El AR cuadrado también, el AR cubo también. Y así se cancelan. Se van cancelando. Y los únicos que quedan, ¿quiénes son? El primero, que es esta A que está aquí,
y el último, que es el menos a r a la n. Todos los otros números se han anulado. Entonces queda esta expresión que está acá. Esto que está acá. ¿Eh? En el segundo miembro sacamos factor común A. Ahí está el factor común A. Y luego a continuación 1 menos r, que está multiplicando, lo paso dividiendo. Entonces queda A sobre 1 menos r por este paréntesis. 1 menos r a la n. Así obtenemos el S sub n. En la casa esto lo tienen que ver con detalle, con más cuidado. ¿Mm? Y a eso le quiero calcular el límite, le tenemos que calcular el límite cuando n tiende a infinito. Y acá surge la siguiente situación, el r a la n. ¿Qué pasa cuando n tiende a infinito? A ver, lo analicemos acá. Analicemos un poquito. ¿Qué pasa si yo tengo el límite cuando n tiende a infinito de r a la n? Estoy en el caso que r es distinto de 1 y r es distinto de menos 1. ¿Cuánto va a valer este límite? ¿Qué va a pasar con este límite? Si r es menor que 1 va a tender a 0 y si r es mayor que 1 va a tender a infinito. Claro, pero en valor absoluto. Porque fíjate, si Claro, r valor es absoluto. igual a menos 5, el menos 5 es un número menor que 1, ¿eh? Perdón, entre 0 y 1, digamos. Entre menos 1 y 1. Entre menos y 1. Exactamente. O sea, lo que vos me estás hablando es, en definitiva, esto. El valor absoluto de R. Si es, a ver, vamos. El valor absoluto de R depende si el valor absoluto de R es mayor que 1 o si el valor absoluto de R es menor que 1. Cuando el valor absoluto es menor que 1, quiere decir que R está entre menos 1 y 1. Y cuando es mayor que 1, quiere decir que R es mayor que 1 o R es menor que menos 1. Claro, Entonces, pero cuando r sea 0 va a estar indeterminado. Ah, no puede valer 0 r. 0 a la infinito es 0. No hay ningún problema. 0 a la infinito es 0. ¿Sí? No es indeterminado. Entonces, ahí está, ya está. Ya sabemos qué pasa con este límite. Cuando el valor absoluto de R sea mayor que 1, este límite, ¿qué va a pasar con este límite? Tiene el valor absoluto de infinito, digamos. No existe. Ah, perdón. Que puede dar más infinito o puede dar menos infinito, dependiendo si es mayor que 1 o menor que menos 1. Y cuando es menor que menos 1, es alternado, así que es un bolonqui total. Directamente vamos a poner que el límite ese no existe si el valor absoluto de R es más grande que 1. Y ese límite da 0 si el valor absoluto de R es menor que 1. Ahí está. Entonces, la expresión que nosotros teníamos era así. Era A sobre 1 menos R, y acá era 1 menos R a la N. Y eso estaba dentro del límite cuando N tiende a infinito. Entonces, fíjense que cuando el valor absoluto de R sea menor que 1, el límite del R a la N vale 0, esto va a tender a 0. Esta partecita va a tender a 0. Entonces va a quedar 1 y A sobre 1 menos R por 1 es A sobre 1 menos R. Entonces ahí el límite va a existir. Pero cuando el valor absoluto de R es mayor que 1, esta potencia no existe, el límite de esta potencia no existe, entonces todo este límite no va a existir. Bueno, eso es lo que está acá en el PDF que ustedes tienen. Al analizar Profe, los dos casos, ¿eh? Cuando el valor absoluto de R es menor que 1, esta potencia, R a la N, tiende a 0. Entonces, este paréntesis queda 1, y entonces el resultado es A sobre 1 menos R. Y ese es el valor al que converge. Y esa es la suma de la serie geométrica. Ahí está probado que converge cuando el valor absoluto es menor que 1. Y cuando es mayor que 1, obviamente
Bueno, acá le han puesto el valor absoluto. En realidad no existe el límite, la serie diverge. Bueno, y ahí lo dejamos. ¿Eh? Profe, Sí. no entiendo por qué da 0 el límite cuando el valor absoluto de R es menor a 1. Y porque, a ver, es como... a ver, esto está relacionado con cuando hemos visto funciones exponenciales, por ejemplo. Supongamos que sea positivo, ¿no? Supongo que vos tenés y igual a la x. Vamos a una función exponencial con la base menor que 1, entre 0 y 1. X perteneciente a los reales. Vamos a los reales, ahí lo va a entender. La gráfica de la función exponencial, ¿cómo era? Cuando la base está entre 0 y 1. Claro, claro, tenía asíntota horizontal 0. Este de acá. La gráfica era una curva así. ¿Eh? Ahora sí entiendo. Cuando x tiende a infinito, esto está tendiendo a 0. Te lo explico ahí para los positivos, porque en los reales es así. Y si en valor absoluto, si fuese entre menos 1 y 1, es oscilante si toma valores positivos, negativos, pero es más difícil de verlo gráficamente porque hay que verlo, son como puntitos. A ver, algo así, mira. La gráfica es como una cosa, no sé muy bien los valores, pero se hace cada vez más cercano al eje, una cosita así. Como que va oscilando, esto cuando la base está entre menos 1 y 0. ¿Mm? ¿Sí? Cuando la base de la exponencial va, cada vez se hace más chiquito, lo importante es que va tendiendo a 0. Probá después en tu casa y trata de analizar esta. 1/2 a la n. Perdón, menos 1/2 a la n. Trata de graficar esa sucesión. Bien, bien, profe. Y ahí Gracias. vas a ver que se hace cada vez más chiquito, va tendiendo a 0. Bueno, dejamos acá. Ya el martes que viene, chicos, a las 8 en punto empieza la clase. El que llega tarde, ya no es mi problema. ¿Mm? Así que traten de ser puntuales para la próxima clase. Ok, profe. Nos vemos. Que les Vamos, vaya muy profe. bien. Suerte. No, profe. Que Hasta ande luego. bien. Vamos, profe, suerte. Nos vemos, profe. Igualmente, chicos, que anden bien. Estudien mucho. Recording